Yo soy Nora, trabajo en el grupo de Barcelona de Gaia y ya han introducido Gaia, un satélite de la Agencia Espacial Europea. Yo daré la primera parte de la charla y María acabará con la parte más científica. Entonces, bueno, la charla, primero hay una introducción con los objetivos finales de esta misión. Después explicaré cómo el instrumento y cuáles han sido los retos tecnológicos de fabricación del instrumento, del satélite, cómo funciona, cómo se reducen los datos, qué significa pues de toda la cantidad de datos que se transmiten al día, qué se hace con ellos y cómo se saca la información científica de ellos. Y al final pues María acabará explicando la explotación científica de esos datos. Entonces, bueno, el satélite se lanzó en 2013, en diciembre, va a estar 5 años en el espacio tomando fotos de la galaxia, y esas fotos, digamos que es un censo, y con ese, o sea, es un censo que tomará 1.000 millones de imágenes de estrellas, y va a ser el censo 3D más completo y preciso que hay hasta ahora de nuestra galaxia. Y con ello se pretende estudiar el origen, la formación y la evolución de la Vía Láctea. Estas son 2 imágenes reales que ya han sido procesadas y han sido tomadas por Gaia. Y bueno, decir que de cada estrella lo que se pretende es, bueno, lo que se hace es sacar su posición, su movimiento y su distancia. Y eso, que se va a tomar datos de 1.000 millones de estrellas con una precisión sin precedentes. De cada estrella también hay diferentes instrumentos en el satélite. Unos dan la información de distancias, movimientos, posiciones, y otros dan información de la composición química de la estrella, lo que ayuda también a tener más información sobre la evolución de la galaxia. Gaia va a operar desde que se lanzó en 2013 hasta 2018, con un año prorrogable, y va a tener un catálogo final de 1.000 millones de estrellas. Es la segunda misión de astrometría global desde el espacio por parte de la Agencia Espacial Europea, y es la misión sucesora de Hipparcos, que fue un satélite anterior con el mismo objetivo, que se estuvo operando desde el 87 hasta 1993 y que obtuvo 120.000 estrellas, por lo que vemos pues que el número va a ser bastante mayor, pero aún así estos 1.000 millones de estrellas suponen solo un 1% de la galaxia, pero conociendo ese 1% pues se pretende conocer mucho más. Bueno, aquí es para saber dónde está el satélite. Está a no está en escala, está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en oposición opuesta al Sol. El ángulo con aspecto respecto al Sol es de 45 grados. Gaia va girando y tiene un periodo de rotación de 6 horas. En 6 meses también va girando su spin, por lo que va escaneando todo el cielo y va haciendo fotos de todo el cielo, y en 6 meses consigue una muestra de todo el cielo. En 5 años, entonces, pues habrá zonas del cielo que se hayan escaneado 80 veces. Entonces, haciendo ponderados de las diferentes medidas de cada estrella, se saca más información que con solo una vez. Bueno, entonces sobre el satélite, pues aquí tenemos... Este es el satélite cuando ya estaba ensamblado y en construcción y haciendo las últimas pruebas. La masa, aquí tenemos pues algunos detalles como la masa, la potencia que necesita el satélite ya cuando está operando, se saca de paneles solares. El coste, que ha sido 940 millones de euros, que dicho así parece mucho, pero bueno, luego si lo pones en contexto con otras misiones o con otros proyectos no es tanto. Y las dimensiones del satélite, la tienda, que es esta parte de aquí donde dentro está la carga útil, mide 3,5 metros de lado, y el parasol, que es lo que
protege al satélite de la radiación solar y lo mantiene estable para que funcione a la temperatura. Es el parasol, que mide 10 metros de lado, y que el parasol, bueno, como hemos dicho, es un proyecto espacial, es un proyecto de la Agencia Europea, entonces hay diferentes países involucrados tanto en el desarrollo de software para el procesado de los datos como en la fabricación del satélite. Y, por ejemplo, el parasol pues fue una de las cosas que se fabricó aquí por una empresa española. La instrumentación que hay dentro del satélite pues es la tienda térmica, que es lo que le mantiene todo protegido, el módulo de carga, que es todo esto de aquí, que tiene 2 telescopios con 10 espejos que hacen que enfoque toda la luz en el plano focal, que está aquí. Luego tiene el módulo de servicio, que es esta parte de debajo del módulo de carga, que contiene todo lo que se necesita para las comunicaciones, y donde está puesta la antena de alta ganancia, y el parasol, que es lo que le protege estable a la temperatura que necesita. Los CCDs trabajan a menos 110 grados, entonces se necesita que esa temperatura no cambie, o sea, que sea totalmente estable para que las imágenes que se recogen siempre sean iguales. Y los paneles solares que le dan la energía. Bueno, el parasol, bueno, más detalles del parasol, es que aquí se ve, esto fue el día de lanzamiento, claro, Gaia se mete dentro del cohete, entonces el parasol no cabe dentro del cohete, entonces uno de los retos tecnológicos era fabricar un parasol que se abriese una vez en el espacio. Entonces, bueno, eso. Entonces, unos cuantos retos tecnológicos de construcción del satélite es que es el plano focal más grande que se ha enviado al espacio, son 106 CCDs, que son los que es como tener una cámara fotográfica de 1 gigapíxel en el espacio. Son 2 telescopios combinados con una distancia focal de 35 metros, que si tienes en cuenta que el espacio de la tienda son 3,5 metros, pues hace falta 10 espejos que combinen la luz de una manera para hacer que el telescopio tenga 35 metros. También es importante la estabilidad mecánica, porque todo tiene que estar muy estable para enfocar la luz, y esta estabilidad pues la da el toro donde están colocados toda la carga útil. Este toro está construido con carburo de silicio, la estabilidad térmica, que tienen que operar a menos 110 grados, y el modo de funcionamiento del satélite de adquisición de las imágenes, porque Gaia va girando y a la vez que va girando, la carga útil en los CCDs, el material fotosensible, va pasando de un CCD a otro, por lo que la adquisición de imágenes va sincronizada con el movimiento del satélite. Y también ha habido falta estudios para mitigar el efecto de la radiación sobre el plano focal. Ahora voy a poner un mini vídeo para explicar cómo toma Gaia las imágenes. Vamos. Este es el satélite visto por dentro, con las 2 aperturas, que son los 2 telescopios. Entonces, en el mismo instante tiene 2 ángulos de visión diferentes. Y ahora se ve cómo va escaneando todo el cielo con los 2 ángulos de visión, y al cabo, esto sería una vuelta, son 6 horas, pero el escaneo de todo el cielo son 6 meses. Y entonces, al cabo de los 5 años, se obtienen muchas medidas de todo el cielo. Bueno, también que si hay alguna pregunta se puede hacer o esperar al final, como queráis. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, como los 2 telescopios hacen que la luz adquirida y las imágenes de 2 ángulos diferentes del cielo
incidan sobre el mismo plano focal. Entonces esto es el plano focal donde están los 106 CCDs y cada uno tiene 9 megapíxeles de resolución, y dentro del plano focal se distinguen 3 instrumentos diferentes. El primero es el astrométrico, que son todos estos primeros CCDs de aquí, que lo que hacen es tomar imágenes del brillo de las estrellas, y con ello luego se saca la información de posición, movimientos y distancias de las estrellas. El segundo instrumento es el fotométrico, que son 2 filtros, estas 2 columnas de CCDs, que son 2 filtros que lo que hacen es adquirir imágenes de espectros de baja resolución en la banda roja y en la banda azul, y dan información sobre la composición de las estrellas, sobre su masa y su composición química. Y el tercer instrumento es el espectrógrafo, que lo que hace es dispersar la luz y poder tomar imágenes de una pequeña banda de longitudes de onda y adquirir espectros de alta resolución que permiten obtener la velocidad radial, es decir, la velocidad con la que una estrella se acerca hacia Gaia y de las estrellas. Bueno, María luego explicará un poco más cómo funciona un espectrógrafo. Aquí tenemos también el plano focal y la estrategia de cómo se toman las imágenes. Entonces, lo que os había dicho, que hay 2 aperturas por las que hay 2 campos de visión diferentes. Uno de los campos de visión incide directamente sobre esta columna de CCDs y el otro sobre esta. Así permite adquirir las imágenes y diferenciar sobre lo que se está viendo a un lado y lo que se está viendo al otro. Pero a partir de ahí, lo que os había contado de que se toman las imágenes y la carga va pasando de un CCD a otro, y este movimiento va sincronizado con el movimiento de Gaia, hace que una estrella que se ve aquí y aquí vaya propagándose por todo el plano focal, y de una sola estrella se obtengan 10 medidas astrométricas de los 10 CCDs aquí, 2 medidas fotométricas y 3 medidas de espectrografía. Y bueno, simplemente que en esta columna son los que le llamamos SkyMapper, es donde se hace la detección de la estrella. Si luego esa estrella se vuelve a ver en esta columna, el software a bordo dice, vale, es una estrella, porque puede ser un cósmico que pase muy rápido y entonces aquí no se vea, y entonces no hace falta seguirla y obtener la imagen. Entonces aquí se detecta, luego se confirma, y si ya está confirmado, entonces esa estrella, según qué magnitud o brillo el software a bordo detecta, se le pone unas dimensiones. Porque lo que os había contado, que hay 106 CCDs que hacen una cámara de 1 gigapíxel, si está tomando fotos continuamente, toda esa información de datos no se puede transmitir a Tierra, porque, como explicaré más tarde, el contacto entre el satélite y la Tierra solo dura 8 horas y hay una velocidad de bajada, está muy lejos, está a 1,5 millones de kilómetros, la antena no tiene tanta, es imposible transmitir gigas y gigas de datos. Entonces, lo que se hace es leer pequeñas ventanas donde el software a bordo detecta que ahí hay una estrella, y esas pequeñas ventanas, según si es una magnitud muy brillante, se crean 2D, o si es una magnitud menos brillante, solamente se suman todas las muestras a bordo y así hay menos datos que enviar. Entonces, así es como se leen las imágenes, en pequeñas ventanas, y las 7 filas de CCD son 7 softwares independientes que funcionan a bordo, y también la compresión. Hay una compresión de datos a bordo, por lo mismo, por la ganancia de la antena y por el ancho de banda que se tiene, no se puede transmitir todo, hay que comprimirlos, y es un software de compresión de datos que fue diseñado muy a medida, porque lo que tiene es que depende de a qué punto de la galaxia se mira, pues la cantidad de datos es muy diferente. En el centro galáctico puede haber 10.000 estrellas por segundo, y en otras zonas hay 50. Entonces la compresión tiene que ir de acuerdo con qué zonas se está viendo, si se quieren transmitir muchos más datos o menos. Bueno, aquí hay una animación de cómo funciona el plano focal para entender lo que contaba de que una estrella va pasando, se va pasando la carga. A ver. En los primeros CCD sería donde se detecta, luego se confirma. Aquí estos son los 2 filtros, azul y rojo, que dispersan la luz y se obtiene otra información. Y este son los filtros de
el espectrógrafo. Uy. Bueno. Entonces, el satélite se comunica con la Tierra por medio de 3 estaciones. Una, las dos más importantes son Cebreros y New Norcia, que están en Madrid, en una base de la ESA, en ESAC, y en Australia. Y ahí está por Sudamérica, pero bueno, se utiliza menos. Casi todos los días se utilizan estas dos. El downlink de datos es de 4 a 8 megabits por segundo. Un contacto entre Gaia y la Tierra dura 8 horas al día. Y lo que se transmite en media son 25 gigas de datos diarios comprimidos, 50 gigas de datos diarios descomprimidos. Esto supone 50 millones de tránsitos al día, que como os he dicho, una estrella se observa, se toman muchas imágenes de ella por cómo son los CCDs, que supone 700 millones de imágenes transmitidas al día. Esto supone 1 billón de imágenes recibidas durante los 5 años de misión, 100 terabytes de datos a procesar al final de la misión y una base de datos que contendrá 1 petabyte de datos con todos los datos brutos y todos los datos finales. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Pues lo que se quiere es de cada estrella sacar sus posiciones en la bóveda celeste, sus distancias y sus movimientos propios. Eso es el objetivo principal, la astrometría. Y por cómo es la ley de escaneo de la galaxia, se obtienen varias observaciones de la misma estrella y promediando estas observaciones permite llegar a los resultados requeridos. Entonces, ¿qué retos tecnológicos supone este procesado de datos? Pues por una parte, uno de los retos es la cantidad de datos que hay, porque cada día se envían 50 gigas, lo que al final de la misión supone, después de 5 años, supone 100 terabytes de datos, que son 1 billón de imágenes, a procesar y combinar, y las relaciones entre esas imágenes no son simples, porque decir la posición de una imagen significa saber dónde Gaia estaba apuntando en ese momento, que significa reconstruir el apuntado de Gaia, que significa saber cómo es el estado del instrumento, es decir, que las calibraciones en ese estado. Entonces, cada parámetro está relacionado. Y por otra parte, ya no al final de la misión el procesado final, sino que cada día los 700 de imágenes que se van recibiendo hay que procesarlos, guardarlos en una base de datos, que varios softwares acceden a esa base de datos y tenerlo todo integrado. Y que sea a tiempo real, porque al día siguiente vuelve a haber un contacto, vuelven a bajar datos y sí hay que seguirlo procesando. Y no solo el problema de potencia de cálculo, porque con los superordenadores, los clústeres que hay, pues ya se consigue, pero también es que sea el espacio en disco, que las bases de datos que hayas elegido sean eficaces, los sistemas de comunicación entre ellos pues tengan capacidad y baja latencia, porque hay varios softwares a lo mejor accediendo a los mismos datos, si uno lo lee, otro lo escribe, bueno, que es importante la latencia. Y que el procesado de datos está a cargo de DPAC, que DPAC es el consorcio encargado del procesado de todos estos datos. Está formado por 450 más o menos astrónomos, programadores e ingenieros alrededor de los países europeos. Uno de los grupos es el de Barcelona de la UB, pero hay más grupos en España y en varios países. Y el procesado, cada día, como había dicho, una de las antenas principales está en Madrid, y entonces el procesado diario se hace en Madrid, en una de las bases de la Agencia Espacial Europea, y ahí es donde está la base de datos principal. Pero cada día todo lo que se procesa se envía a los demás centros de procesado. Uno de ellos está en Barcelona, en Toulouse, Génova, Cambridge y Torino, porque hay otros grupos especializados que cada uno se dedica a fotometría, espectrometría, y entonces cada uno hace su propio procesado. Entonces cada día se procesa y se envía. Entonces, bueno, el procesado diario básicamente lo que hace es recibir, descomprimir,
recomponer las imágenes, porque como hemos visto se toman mini trocitos de imágenes que luego hay que decir, pues esta imagen dentro del plano focal está aquí para poder saber los parámetros de la imagen. Y también lo que se hace es comparar con un catálogo existente que he sacado de la misión anterior de Hipparcos y combinado con otros catálogos existentes, y así poder catalogar una estrella como una nueva fuente o como otra existente. Y esto hay que hacerlo en tiempo real, más o menos. Y luego el procesado cíclico, que se hace cada 6 meses, una vez se tiene la información de todo el cielo, pues lo que se quiere es una solución única, global, iterativa, que diga esta estrella está en esta posición, bueno, sacar las medidas astrométricas. Y aquí tenemos pues unos números de las medidas que necesita este software y las incógnitas. El procesado básico de los datos, como había dicho, al final esas imágenes lo que contienen es un perfil de flujo de electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen tomada por Gaia. Esto lo que se hace es combinarlo con un modelo para poder extraer de él los parámetros de la imagen, el centro y el flujo. Con esto nosotros podemos decir, vale, pues estas imágenes son estas estrellas en el cielo y situarlas. Eso con una sola pasada. Con varias pasadas de Gaia sobre la misma zona obtenemos las mismas imágenes, pero la estrella se ha podido mover un poco. Entonces, cuando tienes varias veces el cielo escaneado en la misma zona, lo que puedes hacer, por eso hay un procesado diario y un procesado cíclico que lo que hace es acumular datos hasta el momento y reprocesarlo para, con estas iteraciones, poder mejorar el modelo, poder mejorar los parámetros de la imagen y al final tener un catálogo final con la precisión que se espera. Entonces, bueno, el pipeline de software diario corre en Madrid, en ESAC, y eso recibe, descomprime, hace el refinado inicial de las imágenes. También hay un software que saca diagnósticos del instrumento para poder calibrarlo, y entre estos dos softwares hay un feedback de cómo está el instrumento, entonces cómo se tiene que procesar. Se comparte una base de datos y está el Gaia Transfer System, que es lo que transmite los datos diariamente a los otros centros de procesado. Y el pipeline cíclico, que es lo que toma los datos acumulados y lo procesa cada 6 meses. Y es la solución final de Gaia. Y para ello pues se necesitan centros de procesado como el que hay, en el que se corre en Barcelona, el Mare Nostrum, y se necesita mucha potencia computacional, bueno, sitios muy específicos. La organización de DEPAC, que es el consorcio que procesa los datos, está dividida en 9 unidades, cada uno especializado en una cosa. Nosotros en el grupo de la UB estamos dentro de CU3, que es el núcleo de procesado. Y también, claro, en diciembre se lanzó Gaia, ahora está en modo pruebas, ahora ya sí que estamos recibiendo todos los días datos, todavía no son datos finales porque el satélite está en modo calibrándose, es decir, que los datos que se reciben no llegan a ser perfectos y no se van a usar para los datos finales. Pero para poder desarrollar todo el software y poder testearlo y ver que funciona antes de que se lanzase Gaia, se desarrollaron varios simuladores y que lo que hacían era proveer de datos a los diferentes softwares y poder así testearlos. Y bueno, aquí un poco de reglas generales de cómo se desarrolla el software dentro de DEPAC. Todo está en lenguaje Java, todo se comparte en un repositorio central y bueno, diferentes características. El protocolo de transmisión de datos entre los diferentes centros. Y esto, más que nada, es para poner un poco en contexto los años que conlleva realizar una misión así. Desde, por ejemplo, cuando salió el concepto en 1900 y algo,
hasta que la ESA aceptó este proyecto en 2001, empezó el diseño del instrumento, luego se contrató a Astrium, que es una empresa francesa con diferentes sedes en Europa, que es el primer contratista y el que se ha construido el satélite. Cuando se formó DEPAC, también las ideas iniciales de diseño de software, todos los años que se ha tenido que estar desarrollándolo, para que luego en 2013 se lanzó el viaje a L2, que es el punto donde trabaja Gaia, que va a estar 5 años en operaciones, es decir, tomando fotos, transmitiendo, tomando fotos y transmitiendo, y todos los años que hay que estar procesando esos datos para que al final, en 2021-22, se saque un catálogo final, que es el objetivo final de esta misión, tener un catálogo con 1.000 millones de estrellas para que luego científicos hagan sus estudios y ahora ella va a explicar un poco qué se puede hacer con todos estos datos. Sí. Pues bueno, la cuestión es que los científicos, los astrónomos en este caso, estamos todos esperando ese catálogo final como un niño el Día de Reyes, ¿no? Porque realmente la cantidad de datos que va a proveer Gaia es muy, muy importante. De hecho, el objetivo principal es crear un mapa en 3D de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Esta es una imagen de es un dibujo de cómo podría ser nuestra galaxia vista desde fuera. Sabemos que es un disco con una barra central y unos brazos espirales, y el Sol estaría en una posición más o menos como esta de aquí. Hasta ahora solo se saben datos o posiciones de estrellas muy próximas al Sol o muy, muy brillantes, y aquí sobrepuestos estos colores son el número de estrellas que Gaia va a observar en el plano galáctico, ¿no? Entonces vemos que realmente vamos a obtener estrellas a muy largas distancias para estudiar pues desde los brazos espirales a la barra de la galaxia, a todas estas zonas de la Vía Láctea. Evidentemente hay partes que todavía no podemos llegar con Gaia, pero este 1% de la galaxia ya es un número importante para poder realmente hacer ciencia. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los sondeos estadísticos se hacen con datos con porcentajes mucho menores que este 1%. Por lo tanto, con esto ya creemos que podemos hacer mucho trabajo. Y en este caso lo que necesitamos es primero la posición exacta de la galaxia, primero en el cielo, es decir, en coordenadas celestes, en qué ángulos se encuentra esta estrella. Y después también la distancia, que distancia ahora voy a contar que se obtienen por el método del paralaje. Y una vez sabemos exactamente dónde está la estrella, también necesitamos saber cómo se mueve esta estrella, tanto en el cielo como en velocidad radial, que es cómo se aleja o cómo se acerca esta estrella a nosotros. Además de esto, Gaia también va a ser capaz de obtener otros parámetros físicos, como por ejemplo la temperatura, la composición química y estimaciones de edades de estas galaxias. Con toda esta información, nosotros vamos a ser capaces de saber cómo está actualmente la galaxia, pero también pues, saber cómo se formó, tirar para atrás estas estrellas, saber de dónde provienen, cuándo se han formado, y también pues, intentar tirar el tiempo un poco para adelante y saber cómo va a evolucionar la galaxia a partir de ahora. Entonces, como hemos dicho, necesitamos saber exactamente en el cielo en qué posición está la estrella, pero necesitamos saber esto con mucha precisión. Pensad que igual tenemos dos estrellas muy próximas que debemos ser capaces de resolver, y en este caso la precisión astrométrica, es decir, el ángulo que es capaz de resolver Gaia, equivale a poner un euro en la superficie de la Luna, y nosotros seríamos capaces de, desde la Tierra, resolver este tamaño de un euro. Es decir, que son precisiones muy altas. Por lo que hace a las distancias, en astronomía las distancias es uno de los problemas más importantes que tenemos, porque nosotros lo vemos todos en un plano del cielo, pero y vemos estrellas más o menos brillantes, pero nunca sabemos si son más o menos brillantes porque ellas intrínsecamente ya brillan más o menos, o porque realmente están muy cerca, muy lejos. Por lo tanto, a la hora de distinguir esta distancia, uno de los métodos que utilizamos los astrónomos, y que es el que va a utilizar Gaia, es el método del aparalaje. El aparalaje consiste, sabemos que la Tierra está orbitando alrededor del Sol, por lo tanto, cuando la Tierra está en una estación del año en una posición respecto al Sol y mira una estrella, la ve en una dirección, al cabo de 6 meses, cuando yo me he ido al otro lado del Sol y miro la misma estrella,
veis que este ángulo, esta dirección donde yo estoy viendo esta estrella es completamente distinta. Entonces este ángulo, si yo antes veía la estrella en esa dirección y ahora la veo en esta de aquí, este ángulo es lo que se llama la paralaje. Veis también que si tengo una estrella mucho más lejos, ¿vale? Este ángulo que yo tengo que variar o que yo veo distinto es mucho más pequeño cuando más lejos está la estrella. Por lo tanto, midiendo estos ángulos, yo soy capaz de calcular una distancia de esta estrella. Por eso también es necesario que esta precisión, estos ángulos que es capaz de medir Gaia sean muy, muy, muy precisos. Entonces, a la práctica, lo que yo veo en el cielo es que en una época del año o la otra, las estrellas tienen un cierto recorrido en el cielo, un cierto movimiento debido a esta paralaje. Las estrellas que vemos que tienen un movimiento más grande, como esta, por ejemplo, esta de aquí, son estrellas que son mucho más próximas. En cambio, otras estrellas que prácticamente vemos que no se mueven son estrellas que están mucho más lejanas a la Tierra. Esto va combinado con este movimiento debido a la paralaje, con un movimiento propio de las estrellas. Las estrellas no se están quietas, sino que se mueven. Entonces, aquí hay un caso de los más claros, que es la estrella de Barnard, que tiene un movimiento propio muy, muy grande. Veis que respecto a las otras estrellas, a lo largo de los años se ha ido moviendo. Entonces, al final, cuando nosotros vemos a lo largo de estos 5 años de misión cómo se ha movido Gaia, cómo se han movido las estrellas, si vamos calculando la posición de las estrellas. Sí, esto es para mostrar también cómo somos capaces de medir esta velocidad de las estrellas en el cielo. En este caso, el ejemplo que ponen es que si nosotros ponemos un astronauta en la Luna, visto desde la Tierra, vamos a ser capaces de medir cómo crecen las uñas de este astronauta. Es decir, que la velocidad que somos capaces de detectar con Gaia a lo largo de estos 5 años, es decir, nosotros observamos la estrella, la posición al principio y al final de estos 5 años, vamos a ser capaces de ver cómo se ha movido con una precisión de estos 10 microsegundos de arco por año, que equivale a esto de aquí. Por lo tanto, otra vez, estamos hablando de precisiones muy, muy, muy elevadas. Entonces, al final, lo que vamos a tener de cada estrella es una combinación de los dos movimientos. Por un lado, el movimiento propio de la estrella y por otro lado, el movimiento debido a la paralaje. Por lo tanto, el movimiento combinado va a ser una cosa parecida a esta de aquí, donde de este movimiento general tenemos el movimiento propio de la estrella, y de la amplitud de esta epicíclica vamos a poder obtener la distancia obtenida desde la paralaje. Y aquí tenéis un poco, evidentemente estos números que he dado antes son unos números medios, pero va a depender evidentemente de cuán brillante es la estrella. Una estrella que es mucho más brillante, nosotros vamos a tener mucha más información porque nos llegan muchos más fotones y por lo tanto las predicciones van a ser mucho mayores que en una estrella mucho más débil. Entonces, en este eje de aquí tenemos el caso del brillo de la estrella, tenemos estrellas mucho más brillantes y allí estrellas mucho más débiles, y entonces vemos, por ejemplo, la línea de arriba es esta paralaje, ¿vale? Nos hemos dado un número medio de 25 microsegundos de arco, pero que va creciendo con el brillo de la estrella. En este caso del medio tenemos la posición y también el movimiento propio de las estrellas. Y esto también va a depender un poco de la posición del cielo donde se encuentre. Como ha contado antes Nora, de los dos telescopios, de los dos líneas de visión que van escaneando todo el cielo, hay algunas regiones del cielo, como estas azules de aquí, por las que Gaia va a pasar más veces y por lo tanto vamos a tener más medidas que no de otras posiciones del cielo. Y otra cosa importante, por ejemplo, es que en la región del centro galáctico, como hay muchas estrellas, no en todas las pasadas va a ser capaz de detectar todas las estrellas y por lo tanto también va a tener menos medidas y por lo tanto el error en paralaje va a ser un poco mayor en estos casos. Hasta ahora hemos calculado la posición en el cielo, la distancia y cómo se mueve en el cielo, pero nos falta la sexta componente que decimos que es esa velocidad radial, cómo se aleja o se acerca la estrella de nosotros. En este caso lo hacemos con el espectrógrafo, la última línea del plano focal que os mostraba antes Nora. Entonces lo que hace este espectrógrafo es obtener de la estrella la composición en diferentes longitudes de onda, es decir, cuánta luz obtengo yo en cada longitud de onda, en cada color. Entonces lo que se hace es difractar esta luz en diferentes colores y obtengo algo parecido a este espectro de aquí, donde cada estrella va a emitir
sea, lo que hace la estrella es, al emitir luz, en las capas más externas de la estrella, la atmósfera absorbe unas ciertas líneas espectrales que llamamos, que son estas bandas negras, donde no vemos luz en estos colores precisos, dependiendo un poco de cómo sea la atmósfera de esta estrella. Y entonces, por efecto Doppler, sabemos que como una estrella se está alejando, acercando de nosotros, todos estos colores van a estar un poco movidos, y por lo tanto estas líneas que nosotros, cuando sabemos que está en reposo, sabemos que están en una posición determinada, cuando se aleja o se acerca, estas líneas se van a mover respecto a la posición original. Y midiendo este desplazamiento de estas líneas espectrales, nosotros somos capaces de deducir la velocidad radial de esta galaxia. Así como antes decíamos que podemos obtener la posición para estrellas hasta magnitud 20, hasta estos 1000 millones de estrellas, en el caso del espectrógrafo de velocidad radial solo se va a poder obtener para estrellas hasta magnitud que nosotros llamamos G16, es para estrellas un poco más brillantes, y en este caso solo va a ser para estos 150 millones de estrellas. ¿Qué más? Los astrónomos no tenemos suficiente con esto, queremos más, queremos saber más cosas sobre esas estrellas, no solo cómo se mueven, sino cómo son ellas, ¿no? Qué temperatura tienen, qué metalicidad tienen, de qué están formadas. Y esto también lo podemos hacer a partir de los dos espectrógrafos azul y rojo. A partir del color de las estrellas nosotros podemos deducir cosas como, por ejemplo, la temperatura efectiva. Nosotros sabemos que una estrella más caliente va a ser más azul, una estrella más roja va a ser más fría, y a partir de estos datos nosotros podemos, por ejemplo, colocar una estrella en un plano como este, en un diagrama como este, que los astrónomos utilizamos mucho para saber cómo están formadas o cómo son estas estrellas. Y en este eje de aquí pondríamos esta temperatura o este color, y si aquí ponemos la magnitud absoluta de la estrella, es decir, cómo brilla intrínsecamente esta estrella, que podemos deducir de cómo de brillante la vemos nosotras, y si también podemos calcular la distancia a esta estrella, podemos saber cómo brilla la estrella intrínsecamente. O sea, si nosotros nos fuéramos al lado de la estrella, cómo brillaría esta estrella, ¿no? Y a partir de estas dos informaciones, los astrónomos somos capaces de reproducir un poco la evolución de esta estrella y cuál es la masa de esta estrella, y tener mucha más información de cómo intrínsecamente son estas estrellas. Y aquí he puesto al lado otra imagen. En este caso es un cúmulo de estrellas. Un cúmulo es un grupo de estrellas que se han formado todas juntas a la vez, pero veis que hay estrellas que son más rojas y estrellas que son más azules, y esto nos da información de este tipo de diferentes tipos de estrella que podemos encontrar en el cielo. O sea, que un poco resumiendo, Gaia va a obtener las posiciones, movimientos propios y paralajes para estas 1000 millones de estrellas hasta magnitud 20, y después espectros de baja resolución también con BP, con el azul y con el rojo, para estos 1000 millones de estrellas. Y vamos un poco más flojos de estas velocidades radiales, porque solo los vamos a tener para 150 millones de estrellas. Entonces, lo que los astrónomos estamos preparando también son estas estrellas para las cuales no podemos obtener esta velocidad radial, complementar de alguna forma todos estos datos de Gaia con observaciones desde el suelo, ¿vale? En este caso, este es uno de los proyectos que hay para complementar eso, en que hay también gente de la Universidad de Alicante involucrada, que es a partir de, en este caso, los telescopios de Chile, ser capaces de reproducir espectros de muchas de estas estrellas para complementar los datos de Gaia. Pero como ha contado Nora, como Gaia va a estar escaneando todo el cielo, no solo va a ver las estrellas de nuestra galaxia, sino que va a ver todo lo que pase por el plano focal de Gaia. Y entonces vamos a ser capaces de hacer otra ciencia distinta de lo que es astronomía galáctica. En este caso, por ejemplo, vamos a ser capaces de observar otras galaxias. Las nubes de Magallanes, por ejemplo, que son dos galaxias muy próximas que están cerca de la Vía Láctea, y que en este caso Gaia va a ser capaz de resolver estrellas y ver estrellas dentro de estas otras galaxias satélite cercanas a la Vía Láctea. Esto puede ser un mapa un poco de esto es la Vía Láctea, estas son otras galaxias que sabemos que hay alrededor de la Vía Láctea. Y Gaia va a ser capaz de detectar igual otras galaxias satélite pequeñas, nuevas alrededor de la Vía Láctea, y también va a ser capaz de detectar estrellas mucho más lejanas que nos van a permitir estudiar un poco el universo a gran escala.
Además, va a ser capaz de detectar unos 500.000 cuásares. Los cuásares son objetos muy brillantes, extremadamente brillantes, y que por lo tanto vemos a muy grandes distancias. ¿Qué ventaja tiene? Primero de todo, de que, como he contado antes, el tema de la paralaje, que vemos que todas las estrellas se mueven, es muy difícil saber la distancia o colocar todas las estrellas si no tenemos puntos de referencia. El problema es que todo se mueve en el espacio y por lo tanto cuando hacemos mapas nos es muy difícil obtener puntos de referencia. Estas estrellas, como son tan distantes, su paralaje prácticamente no se mueve en nada y podemos utilizar estas estrellas como punto de referencia para reconstruir después los mapas. Podemos estudiar otros parámetros físicos como el lensing. El lensing es las leyes de Einstein predicen que la luz, al pasar cerca de objetos muy brillantes, se curva. Por lo tanto, como son objetos muy distantes que pasan cerca, su luz viaja a través de otras galaxias que pueden encontrar por camino, podemos estudiar efectos como el lensing o también estudiar la ley de Hubble de cómo se expande el universo con estos objetos tan distantes. En este caso hay un poco los números de cuántas estrellas o objetos va a haber Gaia de estos más lejanos, desde las estrellas que va a ser capaz de detectar en las nubes de Magallanes, la nube grande y la nube pequeña de Magallanes, galaxias externas, estos cuásares o incluso supernovas también va a ser capaz de detectar Gaia. También va a observar objetos dentro del sistema solar, como por ejemplo distintos asteroides, y estudiando un poco las curvas de luz de estos asteroides va a ser capaz de estudiar la forma, la composición un poco de estos asteroides. Y la gracia además de Gaia es que, si tenemos en cuenta que esto es el Sol y la Tierra está puesta aquí, normalmente nosotros desde la Tierra solo somos capaces de ver la mitad del cielo cuando es de noche. Por lo tanto, esta mitad del cielo, o cuando la Tierra está aquí, esta mitad del cielo, no somos capaces de verlo. Por lo tanto, hay toda una zona que desde la Tierra no se puede observar, pero en cambio, como Gaia está puesta en un lugar como este, sí que hay una parte que no es capaz de observar, pero en cambio es capaz de observar muchas zonas que desde la Tierra no se pueden observar y por lo tanto va a ser capaz de detectar algunos asteroides en unas zonas que desde la Tierra no veríamos. Y finalmente también va a ser capaz de detectar exoplanetas. Es una branca de la astronomía que últimamente está muy de moda, intentar detectar planetas en otros sistemas solares que orbitan alrededor de otras estrellas, y básicamente hay dos métodos para detectar, bueno, hay varios, pero en este caso Gaia puede utilizar dos métodos distintos para detectar planetas en otros sistemas solares. Uno de ellos es, nosotros sabemos que por gravedad, cuando un planeta gira alrededor de una estrella, si el planeta es suficientemente masivo, no es cierto que orbite el planeta alrededor de la estrella, sino que orbitan alrededor del centro de masas. Por lo tanto, la estrella en realidad también tiene un pequeño movimiento, que muchas veces es muy pequeño, dependiendo de la masa del planeta, pero si Gaia es capaz de detectar el movimiento de esta estrella para estrellas muy próximas, este movimiento nosotros podemos asociarlo a la presencia de un planeta a su alrededor, y estudiando este movimiento podemos también saber características sobre este planeta que está orbitando alrededor de la estrella. Y la segunda manera de hacerlo es a través de tránsitos. Nosotros tenemos la estrella y sabemos que de vez en cuando pasa un planeta por delante. En el momento que el planeta pasa por delante, como este planeta no emite luz, lo que hace es tapar luz que nos viene de la estrella, y estudiando la curva de luz, es decir, cuánta luz vemos de esta estrella, en el momento que sabemos que hay una disminución es porque ha pasado por delante un planeta, y también estudiando la profundidad o la forma de estas curvas de luz somos capaces de saber características sobre el planeta que está pasando por delante. Y creo que esto es más o menos lo que os queremos contar. Lo vamos a dejar aquí, y si tenéis preguntas vamos a estar encantados de intentar responderlas. No sé si ha entendido algo, poco, mucho. Sí. Una estrella podría ser más brillante y más lejana, pero brillante y más cercana.
Sí, claro, pues solo por detectando el brillo de la estrella es muy difícil saber la distancia, porque no sabemos cuándo brilla ella intrínsecamente, es decir, no sabemos cuánta luz emite la estrella y por lo tanto no sabemos cuán cercana está. Pero lo que utilizamos, o lo que Gaia utiliza en estos casos es la paralaje, este ángulo que decíamos de cómo se mueve, en qué dirección vemos la estrella dependiendo de la posición de la Tierra respecto al Sol, ¿sí? Nosotros somos capaces de calcular la distancia. Y una vez sabemos esta distancia, cuando sabemos la distancia y sabemos cuán brillante la vemos nosotros sabemos que podemos calcular el brillo intrínseco de esta estrella a partir de estos dos parámetros. Lo de la paralaje no sé si se ha entendido un poco. Sí. Como sabemos que claro, o sea, si yo miro por ejemplo a Ignacio, ¿no? Y ahora estoy en invierno y yo me voy en verano, veo que el ángulo que me he movido desde invierno a verano para ver a Ignacio es muy grande. En cambio, si yo intento mirar el ángulo del chico del fondo, el ángulo que me tengo que mover es mucho más pequeño. Eso se puede probar ahí el ejemplo ese de si os ponéis el dedo así delante de los ojos, ¿vale? Y miráis con un ojo o miráis con el otro, vais a ver que queda proyectado sobre distintas cosas del fondo. Entonces, si lo hacéis en un dedo más próximo o más lejano, vais a ver que el ángulo que estáis de visión cambia, es más pequeño cuando más lejano tengas el dedo. Entonces, podéis hacer vosotros mismos el experimento este. ¿Cómo sabe que esa estrella es la misma que ha visto antes de hacer la segunda? Porque cada estrella se etiqueta con un número que luego cuando pasan 6 meses se vuelve a ver, y con un número, con una posición alfa y delta, posiciones en la nube celeste. Entonces cuando vuelve a escanear esa misma parte del cielo, Gaia, bueno, el tratamiento de los datos ya sabe que había una estrella ahí. Si vuelve a ver una muy cerca, pues sabe que es la misma, que se ha movido un poquito, o puede estar más lejos porque el movimiento es más grande, pero por eso hay que procesar los datos cíclicamente cada vez que se barre todo el cielo, que eso pasa cada 6 meses, para poder combinar las observaciones de la misma estrella, pero diferentes observaciones, para ver cómo se ha movido, para poder reconstruir paralaje, movimientos. Pero bueno, el saber que es la misma es porque los movimientos son... Sí, claro, o sea, tú sabes exactamente en qué dirección está apuntando el satélite, y con eso, y también sabiendo pues las que hay alrededor, pues claro, es una de las partes no triviales de la misión Gaia, ¿no? Reprocesar y el problema es que tienes que hacer soluciones iterativas, de estudiar, analizar a la vez todas las posiciones de las estrellas. Y el satélite manda los datos del plano focal, es decir, todas las imágenes que se adquieren se envían a Tierra, pero también el satélite tiene a bordo un Star Tracker que lo que hace es, tiene unas estrellas de referencia que son muy conocidas, que supongo que serán quasars, no sé qué estrellas son, y el mismo satélite sabe hacia dónde está apuntando, pero se reajusta su dirección de apuntado comparando lo que ve con esa cámara de Star Tracker, que lo que hace es decir, vale, esta estrella que se sabe en Tierra que esta estrella está aquí, yo la estoy viendo aquí, entonces reajusto mi posición y manda esos datos de apuntado, los manda a Tierra y nosotros los procesamos, entonces sabemos en cada momento los 3 ejes de Gaia, y así puedes decir, yo estoy mirando ahí esta estrella. El sistema de espejo que lleva el telescopio, sí. Lo he visto aquí que está abierto, no tiene ninguna protección, está constantemente operando a 24 horas durante tanto tiempo, entonces se supone que se irá poniendo más sucio del polvo cósmico. Sí, se va degradando, por eso el satélite tiene, además de por combustible, bueno, tiene unos años de vida, que son 5 prorrogables, pero porque todo se va degradando. Cada cierto tiempo puedes... Bueno.
Quiero decir, sí, se van degradando los espejos, se van degradando las comunicaciones, se degradan los CCDs porque pueden quemarse, puede haber choques con otros. Es todo lo que ahora va a llegar. Que puede hacer que a la vez va pasando el tiempo puede afectar Sí, a la calidad. sí, claro. En el tratamiento de la imagen se tiene en cuenta, tú coges la imagen, se tiene en cuenta que parte de la imagen puede estar saturada. Esa saturación del nivel de electrones puede estar debido a que es demasiado brillante ese objeto que se ve, o puede estar debido a que esos CCDs se han muerto, digamos. Y entonces, pero como eso pasaría entonces en todas las imágenes que se tratan, entonces eso es lo que decía al principio, que hay un software que se dedica a calibrar el instrumento. Lo que hace es ver el estado del instrumento. Si tú en todas las imágenes ves siempre una franja de píxeles que está al máximo, significa que esos píxeles han dejado de funcionar. Una cosa que no me ha quedado clara es la órbita ¿Cómo? La órbita que tiene, o sea, de alrededor de algo. Sí. Gaia orbita alrededor del punto L2, Lagrange L2. O sea, si tú coges el sistema Sol-Tierra, ¿vale? Hay unos ciertos puntos de estabilidad donde las fuerzas se anulan de alguna forma, y hay uno muy claro que está entre la Tierra y del Sol, que si tú pones algo aquí, pues las fuerzas se compensan y no se mueve. En este caso, aquí no te interesa porque está demasiado cerca del Sol. Entonces, hay otro punto de estos de equilibrio que se llama L2, que es este que está aquí en esta posición a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y aquí es donde está Gaia, no exactamente en ese punto, sino orbitando alrededor de ese punto. No es completamente estable esta órbita, es decir, necesita cada pocos días un poco de combustible para reajustar esa órbita. Y por lo tanto este combustible también es uno de los motivos de que Gaia tenga una duración máxima. O sea, cuando se termina el combustible se ha terminado la misión, ¿no? Entonces orbita de alguna forma alrededor de este punto de equilibrio inestable que se dice. Es bastante grande, es decir, son unos cuantos millones de kilómetros, es decir, en el fondo Gaia también se está acercando y alejando un poco. El número exacto yo no me lo sé ahora mismo, pero de hecho hay varios satélites orbitando alrededor de este punto. O sea, está Planck, o está alguno de esos también orbita aquí. O sea, es un movimiento grande el que hace. ¿Por qué se pone alrededor del punto L2 y no se pone alrededor del L4 o L5, que son los estables del... Yo creo que hay una parte que el Sol, la Tierra tapa algo, que me interesa está un poco a la sombra de la Tierra. No lo sé si poniendo el 4 y el 5 son iguales igual también podría funcionar. No lo sé. Voy a mirarlo. ¿Se tiene medido o calibrar las influencias gravitacionales en el movimiento propio de Gaia, el buque que va haciendo? A nivel de... El propio satélite está sometido a la fuerza gravitacional. Sí. Y entonces, por muy estable que se considere, siempre está sometido y está haciendo un 8. Y eso también se ha estudiado. A la hora de estudiar el movimiento de las estrellas relacionadas, supongo que sí. Toda la información de dónde está Gaia, de cómo se está moviendo, todo eso está bajando siempre. Por lo tanto, también va a entrar dentro del... También tampoco es lo mismo estar en esta posición que estar al cabo de 6 meses en otro lado. Cuando tú estudias, por ejemplo, la velocidad radial de una estrella, tienes que sumarle o restarle al movimiento de la Tierra, alrededor del Sol y todo el movimiento de Gaia. Todo eso se tiene en cuenta. De los 50 gigas que se estudian diariamente habéis dicho que se analizan siempre diariamente esos 50 gigas. ¿No siempre tiempo o siempre se queda todo? No, lo que pasa que, claro, 50 gigas se transmiten porque el contacto dura 8 horas y con la velocidad de transmisión. Pero según Gaia apunte al centro galáctico, el número de datos que obtiene se guardan en un buffer y supera esos 50 gigas.
Entonces, el 50 gigas es lo máximo que se transmite. En tierra se tiene que procesar diariamente, pero lo que sí que se hace en el software a bordo es etiquetar los datos con diferentes prioridades. Entonces, los de ese día y las estrellas más brillantes tienen más prioridad, es lo primero que se transmite, y al día siguiente te llegarán datos del día actual que tendrán máxima prioridad, pero si estás viendo una zona menos densa se podrán transmitir los datos de menos prioridad. Entonces, cada día se procesa en tiempo real, que no significa que se procese todo lo que se ha hecho ese día, porque a lo mejor una semana más tarde te llegan datos de hace una semana. O sea, es en tiempo real, semi-real, porque no todo se puede transmitir. Sí, pero claro, al diseñar el software eso es un requerimiento. Tienes que procesar tantos datos en tanto tiempo, porque si no se acumula. Has dicho que Gaia va a observar también asteroides, y la verdad es que va a observar muchísimos asteroides. O sea, si en el caso de la galaxia mejora de forma que vas a tener el 1% de las estrellas de la galaxia, en el caso de los asteroides del cinturón principal, probablemente la galaxia sea del orden de 500%. Se observan probablemente del orden de 1 millón de asteroides y se conoce el orden de 200.000. Por lo tanto, se va a mejorar muchísimo el conocimiento de esa parte del sistema solar y, por lo tanto, mejorar la forma en que se conoce la evolución del sistema solar. Tiene una componente importante de esa parte de ciencia también. Claro, los que hacemos astronomía galáctica pues estamos mucho más centrados en todo lo que es las estrellas de la galaxia, pero hay mucha más ciencia que se puede hacer con, claro, todo lo que pase por la línea de visión y tenga magnitud más grande de 20, Gaia lo va a observar y lo va a bajar, si puede. En cuanto a la tecnología del CCD, o sea, como en comparación con una cámara digital y tal, ¿qué progreso tienen? Son, yo creo que son instrumentos parecidos, pero claro, esto observa, o sea, el problema está en que tiene que observar a una temperatura muy fría, para que no se creen. Claro, aquí tú observas cosas muy brillantes, ¿no? Pero allí lo que te interesa es que el fondo de cielo, para poder observar estrellas muy débiles, es que el fondo de cielo sea muy bajo. Y entonces esto implica también que el corriente, digamos, oscuro, que es la FCD, lo que funciona es, a la que llega un fotón se crea un electrón, y este es el electrón que luego va a ser leído por la FCD. Entonces muchas veces se crean electrones solo por temperatura, cuanto más caliente más electrones se crean. Entonces, por eso te interesa trabajar a mucha temperatura muy baja, para que no se creen estos electrones y por lo tanto por pocos fotones que te lleguen tú seas capaz de observarlos. Esto es una cosa, y la otra es que montate una FCD de 1.000 millones de píxeles, ¿no? Y no solo eso, sino el reto de exponerlos en órbita, tenerlos ahí arriba. Agradezco mucho que hayáis venido y que hayáis hecho estas 2 charlas. Un aplauso de nuevo. Hubo 120.000 estrellas, por lo que vemos pues que el número va a ser bastante mayor, pero aún así estos 1.000 millones de estrellas suponen solo un 1% de la galaxia, pero conociendo ese 1% pues se pretende conocer mucho más. Bueno, aquí este es para saber dónde está el satélite. Está a no está en escala, está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en oposición opuesta al Sol. El ángulo con aspecto respecto al Sol es de 45 grados. Gaia va girando
y tiene un periodo de rotación de 6 horas. En 6 meses también va girando su spin, por lo que va escaneando todo el cielo y va haciendo fotos de todo el cielo, y en 6 meses consigue una muestra de todo el cielo. En 5 años, entonces, pues habrá zonas del cielo que se hayan escaneado 80 veces. Entonces, haciendo ponderados de las diferentes medidas de cada estrella, se saca más información que con solo una vez. Bueno, entonces sobre el satélite, pues aquí tenemos... Este es el satélite cuando ya estaba ensamblado y en construcción y haciendo las últimas pruebas. La masa, aquí tenemos pues algunos detalles como la masa, la potencia que necesita el satélite de carga, que contiene todo lo que se necesita para las comunicaciones, y donde está puesta la antena de alta ganancia, y el parasol, que es lo que le protege estable la temperatura que necesita. Los CCDs trabajan a menos 110 grados, entonces se necesita que esa temperatura no cambie, o sea, que sea totalmente estable para que las imágenes que se recogen siempre sean iguales. Y los paneles solares que le dan la energía. Bueno, el parasol, bueno, más detalles del parasol, es que aquí se ve, esto fue el día del lanzamiento, claro, Gaia se mete dentro del cohete, entonces el parasol no cabe dentro del cohete, entonces uno de los retos tecnológicos era fabricar un parasol que se abriese una vez en el espacio. Entonces, bueno, eso. Entonces, unos cuantos retos tecnológicos de construcción del satélite es que es el plano focal más grande que se ha enviado al espacio, son 106 CCDs, que son los que es como tener una cámara fotográfica de 1 gigapíxel en el espacio. Son 2 telescopios combinados con una distancia focal de 35 metros, que si tienes en cuenta... Yo soy Nora, trabajo en el grupo de Barcelona de Gaia, y ya han introducido Gaia, un satélite de la Agencia Espacial Europea. Yo daré la primera parte de la charla y María acabará con la parte más científica. Entonces, bueno, la charla, primero hay una introducción con los objetivos finales de esta misión. Después explicaré cómo el instrumento y cuáles han sido los retos tecnológicos de fabricación del instrumento, del satélite, cómo funciona, cómo se reducen los datos, que significa pues de toda la cantidad de datos que se transmiten al día, qué se hace con ellos y cómo se saca la información científica de ellos. Y al final pues María acabará explicando la explotación científica de esos datos. Entonces, bueno, el satélite se lanzó en 2013, en diciembre, va a estar 5 años en el espacio tomando fotos de la galaxia, y esas fotos, digamos que es un censo, y con ese, o sea, es un censo que tomará 1.000 millones de imágenes de estrellas, y va a ser el censo 3D más completo y preciso que hay hasta ahora de nuestra galaxia, y con ello se pretende estudiar el origen, la formación y la evolución de la Vía Láctea. Estas son 2 imágenes reales que ya han sido procesadas y han sido tomadas por Gaia. Y bueno, decir que de cada estrella lo que se pretende es, bueno, lo que se hace es sacar su posición, su movimiento y su distancia. Y eso, que se va a tomar datos de 1.000 millones de estrellas con una precisión sin precedentes. De cada estrella también hay diferentes instrumentos en el satélite. Unos dan la información de distancias, movimientos, posiciones, y otros dan información de la composición química de la estrella, lo que ayuda también a tener más información sobre la evolución de la galaxia. Gaia va a operar desde que se lanzó en 2013 hasta 2018, con un año prorrogable.
y va a tener un catálogo final de 1.000 millones de estrellas. Es la segunda misión de astrometría global desde el espacio por parte de la Agencia Espacial Europea y es la misión sucesora de Hipparcos, que fue un satélite anterior con el mismo objetivo que se estuvo operando desde el 87 hasta 1993 y que obtuvo ya cuando está operando se saca de paneles solares el coste, que ha sido 940 millones de euros, que dicho así parece mucho, pero bueno, luego si lo pones en contexto con otras misiones o con otros proyectos no es tanto. Y las dimensiones del satélite, la tienda, que es esta parte de aquí donde dentro está la carga útil, mide 3,5 metros de lado, y el parasol, que es lo que protege al satélite de la radiación solar y lo mantiene estable para que funcione a la temperatura, es el parasol, que mide 10 metros de lado, y que el parasol, bueno, como hemos dicho, es un proyecto espacial, es un proyecto de la Agencia Europea, entonces hay diferentes países involucrados tanto en el desarrollo de software para el procesado de los datos como en la fabricación del satélite. Y por ejemplo el parasol pues fue una de las cosas que se fabricó aquí por una empresa española. La instrumentación que hay dentro del satélite pues es la tienda térmica, que es lo que le mantiene todo protegido, el módulo de carga, que es todo esto de aquí, que tiene 2 telescopios con 10 espejos que hacen que enfoque toda la luz en el plano focal, que está aquí. Luego tiene el módulo de servicio, que es esta parte de debajo del módulo